El ensordecedor sonido de metal retorcido desgarró la noche. En cuestión de segundos, la vida de Roberto Méndez se convirtió en un torbellino de vidrios rotos y gritos silenciosos. Su lujoso Mercedes, antes un símbolo de poder, ahora giraba descontrolado por la carretera oscura, esparciendo una fortuna en papeles por el aire como macabros confetis de su propia tragedia. Pero el destino, a veces, tiene un sentido del humor peculiar. En la misma noche en que Roberto Méndez, empresario jubilado de 68 años, estaba a punto de perder la vida, encontraría una razón para reaprender a vivir. La noche avanzaba silenciosa por la carretera desierta que serpenteaba entre las colinas. Roberto Méndez, un empresario de 68 años, conducía su último modelo de Mercedes, intentando ignorar el peso de la soledad que lo había acompañado por tanto tiempo. Su rostro marcado por los años se reflejaba en el retrovisor, recordándole todas las decisiones que lo habían llevado hasta allí, rico, jubilado y completamente solo. Mientras conducía, sus pensamientos vagaban hacia la reunión que acababa de dejar. Incluso tras su jubilación, no lograba desprenderse por completo del mundo corporativo que había sido su hogar durante tantas décadas. Un maletín de cuero italiano descansaba en el asiento del copiloto, guardando millones en títulos y documentos, reliquias de una vida dedicada a los negocios. El interior lujoso del coche estaba impregnado con el aroma de cuero nuevo, pero ni siquiera ese confort familiar conseguía calmar la inquietud que Roberto sentía. Últimamente, se había estado cuestionando sus elecciones, preguntándose si todo el éxito financiero había valido la pena por la soledad que ahora lo consumía. Su ático, sus casas de verano, sus coches de lujo, todo parecía vacío sin alguien con quien compartirlo. Las luces del tablero brillaban suavemente, creando sombras danzantes en su rostro cansado. Roberto ajustó su reloj de pulsera, un Rolex de oro macizo que había costado más de lo que muchas personas ganan en años. Era un símbolo más de estatus, otra barrera que había construido entre él y el resto del mundo. El cielo oscuro y sin estrellas parecía presagiar lo que estaba por venir. La carretera, apenas iluminada, se extendía ante él como una cinta negra cortando el paisaje nocturno. Roberto estaba tan perdido en sus pensamientos que casi no se dio cuenta cuando el coche empezó a vibrar de forma extraña. Un estruendo repentino rompió el silencio de la noche, el neumático delantero explotó, haciendo que el coche derrapara violentamente. Roberto intentó mantener el control, con las manos aferradas al volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El vehículo giró descontrolado, y por un momento que pareció eterno, todo se convirtió en un borrón de movimientos y sonidos. El impacto fue brutal. El coche volcó varias veces antes de detenerse, parcialmente destruido, cerca de la barrera de seguridad. El sonido de metal retorcido y cristales rotos resonó en la noche, seguido por un perturbador silencio. El maletín se abrió en el proceso, esparciendo documentos valiosos por el asfalto como hojas al viento. Roberto, atrapado por el cinturón de seguridad, estaba semi-inconsciente, con una herida profunda en la pierna que sangraba abundantemente. El olor a caucho quemado y líquido de freno se mezclaba con el aire frío de la noche. Roberto intentó moverse, pero un dolor agudo se lo impidió. Su visión estaba borrosa, y podía sentir algo caliente deslizándose por su frente, probablemente sangre. La cadena de platino que siempre llevaba en el cuello se había enredado con el cinturón de seguridad, como si fuera otro símbolo de cómo su riqueza ahora lo aprisionaba. En medio de la bruma de una conciencia que se desvanecía, escuchó pasos acercándose rápidamente. Una voz joven y firme rompió la oscuridad. «Señor, ¿puede oírme?». Roberto intentó enfocar su visión borrosa. Un joven latino, que no aparentaba tener más de 19 años, se aproximaba con cautela al coche. Era Daniel, aunque Roberto aún no sabía su nombre. El chico, vestido con ropa sencilla y algo desgastada, mostraba una expresión de genuina preocupación en su rostro. «No se mueva, por favor», instruyó Daniel, con una voz sorprendentemente calmada. «Voy a ayudarlo a salir de ahí». Con habilidad y determinación, Daniel logró acercarse a Roberto a través de la ventana rota. El empresario, entre momentos de lucidez, observaba cómo el joven ignoraba completamente los valiosos papeles esparcidos por el suelo, documentos que valían una fortuna, suficiente para cambiar la vida de cualquiera. En lugar de eso, Daniel se enfocaba en detener la hemorragia de la pierna de Roberto, utilizando su propia camisa como vendaje improvisado. «Me llamo Daniel», dijo el chico, manteniendo una presión constante sobre la herida. «Trabajo en una gasolinera cerca de aquí y estaba volviendo a casa cuando vi el accidente».
Tiene suerte de que pasara por aquí. Roberto miraba al joven con una mezcla de confusión y fascinación. En su mundo, las personas siempre tenían un motivo oculto, siempre buscaban algo a cambio. Pero ahí estaba Daniel, completamente indiferente a la fortuna que tenía al alcance de la mano, centrado únicamente en salvar la vida de un desconocido. Logré llamar a una ambulancia con mi celular, continuó Daniel, mientras mantenía la presión en la herida. Deberían llegar en unos minutos. Por favor, manténgase despierto, señor. Siga hablando conmigo. Roberto sintió una emoción diferente crecer en su pecho, algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Era una mezcla de gratitud y vergüenza por sus propios prejuicios. Allí estaba él, un hombre que había pasado una vida entera juzgando a las personas por su apariencia y posición social, siendo ahora salvado por alguien a quien probablemente habría ignorado en cualquier otra circunstancia. ¿Por qué? Roberto logró murmurar finalmente. ¿Por qué me está ayudando? Daniel lo miró con una expresión de genuina sorpresa. ¿Cómo que por qué? Necesitaba ayuda. ¿Qué clase de persona sería si simplemente pasara de largo? La sencillez y pureza de esa respuesta golpearon a Roberto como un segundo impacto, tan fuerte como el accidente mismo. En todos sus años en los negocios, en todas sus interacciones sociales, había olvidado que aún existían personas así en el mundo, personas que ayudaban simplemente porque era lo correcto. Con las manos ligeramente temblorosas, Daniel continuaba sus esfuerzos para detener la hemorragia. Roberto notó los callos en las manos del joven, marcas de un trabajo duro, de una vida completamente distinta a la suya. Mientras tanto, millones en papeles volaban a su alrededor, ignorados como si fueran basura común. El sonido distante de las sirenas comenzó a resonar en la carretera, y Roberto sintió como sus fuerzas se desvanecían. El dolor en su pierna empezaba a disminuir, pero no estaba seguro de si eso era una buena señal. Antes de perder la conciencia por completo, sus ojos se encontraron una vez más con los de Daniel. En la mirada del joven no había codicia, ni segundas intenciones, solo una genuina preocupación por el bienestar de otro ser humano. Lo último que Roberto pensó antes de desmayarse fue que, quizá, el verdadero accidente no había sido el choque del coche, sino el encuentro con aquel joven que estaba a punto de cambiar por completo su perspectiva sobre la vida y el valor de las personas. Las sirenas se acercaban cada vez más, y Daniel seguía allí, presionando con firmeza sobre la herida, susurrando palabras de aliento al empresario inconsciente. El viento nocturno esparcía los papeles valiosos por la carretera, pero el joven solo tenía ojos para el hombre herido frente a él, completamente ajeno al hecho de que sus acciones aquella noche no solo estaban salvando una vida, sino que estaban a punto de desencadenar una serie de eventos que transformarían para siempre tanto su vida como la del hombre al que acababa de salvar. La luz fluorescente del hospital pintaba sombras pálidas en el rostro de Roberto cuando finalmente recuperó la conciencia. La habitación privada, con su decoración elegante y equipos de última generación, contrastaba fuertemente con sus últimas memorias de la oscura carretera. El aroma antiséptico se mezclaba con el perfume suave de las costosas flores que ya decoraban el cuarto, cortesía de ejecutivos que, sin duda, temían más perder un contacto valioso que realmente se preocupaban por su salud. Sentada junto a su cama, una enfermera de mediana edad ajustaba el suero en su brazo. Sus manos eran gentiles pero firmes, mostrando años de experiencia. Tuvo mucha suerte, comentó al notar que él había despertado. Si no hubiera sido por el joven que lo socorrió, la hemorragia podría haber sido fatal. Usó técnicas de primeros auxilios perfectamente adecuadas para la situación. Daniel. El nombre del chico regresó a la memoria de Roberto como un relámpago. Imágenes de la noche anterior inundaron su mente, el accidente, los documentos esparcidos, y sobre todo, el gesto puro de aquel joven que podría haber tomado el maletín y desaparecer en la noche. El rostro del joven latino, marcado por una preocupación genuina, parecía grabado en su memoria. ¿El muchacho que me ayudó, sigue aquí?, preguntó Roberto, con la voz aún ronca por el tubo de respiración que le habían retirado hacía poco. No, señor. Se quedó hasta asegurarse de que estaba estable, acompañó todo el proceso de emergencia y ayudó al equipo con información importante sobre el accidente, pero luego tuvo que irse. Parecía muy preocupado por la hora, mencionó que no podía perder el primer turno en su trabajo. ¿Sabe? Se quedó aquí durante horas y hasta rechazó el café que le ofrecimos, diciendo que no podía aceptar nada a cambio de ayudar a alguien. Roberto cerró los ojos, sintiendo una punzada de culpa. Mientras descansaba en una habitación privada, rodeado de comodidades,
Su salvador había corrido al trabajo, probablemente sin haber dormido bien. El contraste entre sus realidades nunca había parecido tan abrumador. ¿Dejó algún contacto? ¿Alguna forma de localizarlo?, preguntó Roberto, con un tono urgente. La enfermera negó con la cabeza, pero de pronto pareció recordar algo. Ah, sí. Mencionó que trabaja en la gasolinera de la carretera, la que está cerca del lugar del accidente. Eso fue lo que les dijo a los paramédicos. ¿Sabe, señor Méndez? En todos mis años de profesión, pocas veces he visto a alguien tan genuinamente preocupado por un desconocido. Incluso ayudó a recoger sus documentos de la carretera, los organizó en una carpeta y los entregó a la policía. Ni siquiera miró qué eran, dijo que no era asunto suyo. Esa misma mañana, Daniel libraba su propia batalla. El sueño pesaba en sus párpados mientras reponía las estanterías de la tienda de conveniencia de la gasolinera. Sus manos aún temblaban ligeramente al recordar el accidente, la sangre y la responsabilidad de mantener a alguien con vida. El uniforme amarillo deslavado de la estación de servicio se sentía pesado sobre sus hombros cansados, y cada movimiento parecía exigir un esfuerzo monumental. Ramírez. La voz áspera de su supervisor lo sacó bruscamente de sus pensamientos. Los refrigeradores necesitan ser reabastecidos. Y no olvides que tienes que compensar las 2 horas de retraso de hoy. Esto no es una casa de caridad. Daniel simplemente asintió, tragándose las palabras que deseaba decir. ¿Cómo podía justificar su retraso contando lo del accidente? Su supervisor, Don García, un hombre de mediana edad con una perpetua expresión de descontento, no era conocido por su comprensión ni empatía. Para él, los problemas personales nunca eran excusa para afectar el trabajo. Entre una tarea y otra, Daniel revisaba discretamente su viejo y destartalado celular, esperando noticias del hospital sobre el estado del hombre al que había auxiliado. La pantalla rota dificultaba la lectura, pero él insistía, con una preocupación genuina por el desconocido que el destino había puesto en su camino. Era extraño cómo se sentía conectado a un completo extraño, como si aquella noche hubiese creado un vínculo invisible entre ambos. El día avanzaba lentamente, y cada cliente que entraba en la tienda hacía sonar la campanilla, un ruido que empezaba a martillar en su cabeza exhausta. Los clientes pasaban como sombras, algunos ni siquiera notaban su presencia mientras limpiaba el suelo o organizaba las estanterías. Su mente divagaba hacia el pequeño apartamento donde su madre enferma lo esperaba. Pose de algo tan valioso, ¿podía simplemente ignorar a Tentacao escolerfacero que era cierto? A imagen de Daniel, con sus manos callosas y su rostro joven pero cansado, seguía apareciendo en su mente. Jorge, quiero localizar a ese joven, dijo Roberto de repente, interrumpiendo al abogado. Martínez lo miró con sorpresa, dejando su portafolio a un lado. ¿Se refiere al muchacho que lo ayudó después del accidente? Bueno, como mencioné, la policía dijo que trabaja en una gasolinera cerca del lugar. Pero, ¿por qué ese interés, señor Méndez? Roberto se recostó en la almohada, sus ojos fijos en el techo. Porque me salvó la vida. Y porque creo que tengo una deuda con él, mucho más allá de los papeles o el accidente. Mientras tanto, en la gasolinera, Daniel terminaba de contar el inventario del camión de entregas. La tarde avanzaba, y el cansancio seguía acumulándose. Pero algo en su interior le daba fuerzas, la satisfacción de haber hecho lo correcto, aunque nadie lo hubiera reconocido. Había crecido escuchando a su padre decir que la verdadera riqueza de una persona estaba en su carácter, no en su cuenta bancaria. Y aunque la vida le había arrebatado tanto, Daniel se esforzaba por honrar ese legado. De vuelta en el hospital, Roberto tomó una decisión que sabía que cambiaría su vida, pero también la de aquel joven desconocido. Jorge, quiero que hagas lo necesario para encontrar al muchacho. No es solo gratitud, es algo más. Tal vez él sea la respuesta a preguntas que llevo años haciéndome. Martínez asintió, algo perplejo por la intensidad en la voz de su cliente. Roberto Méndez, un hombre conocido por su frialdad y pragmatismo, estaba actuando de manera completamente distinta. En la gasolinera, Daniel no tenía idea de que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. El sonido de la campanilla anunciaba la llegada de un nuevo cliente. Sin embargo, esta vez, quien entró no era un cliente cualquiera, era el hombre cuya vida había cambiado para siempre en aquella carretera oscura. Oportunidad de tomar millones en documentos al portador. ¿Eliges ignorar todo eso para ayudar a un desconocido? En su mundo, donde cada favor tenía un precio y cada gesto una segunda intención, la actitud de Daniel era algo casi incomprensible. Jorge, Roberto interrumpió a su abogado,
necesito que averigües todo lo que puedas sobre un joven llamado Daniel. Trabaja en la gasolinera cerca del lugar del accidente. Quiero saber todo, su historia, su familia, sus dificultades. Todo. El abogado pareció sorprendido por la petición, ajustándose la corbata como solía hacer siempre que algo le incomodaba. ¿Algún problema con él, señor Méndez? ¿Tomó algo durante el accidente? ¿Quiere que contacte a nuestro departamento legal? No, respondió Roberto, una sonrisa irónica formándose en sus labios. Es todo lo contrario. No tomó nada, y eso lo cambió todo. Tuvo la oportunidad de hacerse millonario en segundos, pero eligió salvar la vida de un anciano que ni siquiera conocía. Quiero entender por qué. A medida que la tarde avanzaba en la gasolinera, Daniel continuaba con su agotadora rutina. Con cada coche que paraba a repostar, con cada estantería que organizaba, sus pensamientos volvían al hombre del Mercedes. Había algo en la expresión de sorpresa de aquel señor cuando decidió ayudar, como si el simple acto de bondad fuera algo extraordinario. Lo que Daniel no sabía era que, mientras luchaba por mantener los ojos abiertos durante su turno doble, tomando otra taza de café barato, su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. En su habitación del hospital, Roberto Méndez ya había tomado una decisión que transformaría no solo la vida de Daniel, sino también su propia forma de ver el mundo. La noche comenzaba a caer, y con ella vendría una revelación para la que ninguno de los dos estaba preparado. El destino, que ya había cruzado sus caminos una vez, estaba preparando su siguiente movimiento, y esta vez las consecuencias serían aún más profundas que un simple accidente en la carretera. La investigación solicitada por Roberto no tardó mucho. Apenas 3 días después del accidente, Jorge Martínez entró en la habitación del hospital cargando una carpeta delgada, pero cuyo contenido pesaba como plomo en sus manos. Señor Méndez, descubrimos todo sobre Daniel Ramírez, dijo Jorge, su voz normalmente confiada ahora cargada de una suavidad inusual. Y su historia es, bueno, usted tiene que verlo por sí mismo. Roberto se acomodó en la cama del hospital, ya sintiéndose más fuerte después de unos días de recuperación. Con las manos ligeramente temblorosas, abrió la carpeta que su abogado le entregó. A medida que leía cada página, su corazón se apretaba un poco más. Daniel Ramírez, 19 años, hijo único. Padre fallecido en un accidente laboral cuando él tenía solo 12 años. Madre con cáncer en estado avanzado, luchando contra la enfermedad desde hacía 3 años. 3 empleos diferentes, el turno de la mañana en la gasolinera, repartidor de farmacia por la tarde, y camarero en un bar los fines de semana. Calificaciones excepcionales en la escuela, soñaba con estudiar medicina, pero no tenía los recursos para cumplir su sueño. ¿Hay algo más, señor Méndez? Jorge dudó antes de continuar. Según los médicos, su madre tiene solo unos meses de vida. Él está trabajando prácticamente 18 horas al día para intentar pagar el tratamiento experimental que podría darle más tiempo. Roberto cerró los ojos, sintiendo el peso de esa revelación. El joven que había salvado su vida estaba, en ese mismo momento, viendo la vida de su propia madre escaparse entre sus dedos, impotente por la falta de recursos. Jorge, quiero que prepares algo para mí. Necesito que sea discreto y... Su frase fue interrumpida por un alboroto en el pasillo. Voces alteradas y pasos apresurados precedieron la entrada abrupta de don García, el supervisor de la gasolinera, en la habitación. Su rostro estaba rojo de ira, y sujetaba a un Daniel visiblemente perturbado del brazo. «Este es el ladrón», gritó don García, empujando a Daniel hacia adelante. Encontramos esto en su armario. En sus manos, sostenía un sobre con dinero. Daniel, pálido y confundido, trataba de explicarse, «No robé nada. Ese dinero es mío, son mis ahorros para el tratamiento de mi madre». Roberto observaba la escena con creciente interés, especialmente porque sabía exactamente lo que estaba sucediendo. La noche anterior, había instruido a Jorge para dejar un sobre con una cantidad considerable en el armario de Daniel, como una prueba. Quería ver cómo reaccionaría el joven al encontrar dinero que no era suyo. El sobre tenía $5,000 cuando lo puse ahí, dijo don García, triunfante. ¿Y adivinen qué? Está intacto. Ni siquiera tocó el dinero, probablemente esperando el momento adecuado para escapar con todo. Fue entonces cuando Roberto se dio cuenta, su prueba había revelado mucho más de lo que esperaba. No solo sobre Daniel, sino sobre la naturaleza humana en sí misma. Mientras todos presuponían lo peor, Daniel mantenía su integridad incluso bajo acusaciones. Don García,
La voz de Roberto cortó el aire como una navaja. Suelte al chico inmediatamente. El supervisor dudó, confundido por la orden. Roberto continuó, su voz ahora cargada de autoridad, haciendo que todos en la habitación se quedaran en silencio. Ese dinero fue puesto allí por mi orden. Era una prueba, y Daniel acaba de aprobarla con distinción. No solo no tocó el dinero que misteriosamente apareció en su armario, sino que también estaba planeando reportar lo sucedido a la gerencia de la gasolinera, como descubrí a través de las cámaras de seguridad. La expresión de don García pasó de triunfo a horror en cuestión de segundos. Daniel, aún temblando levemente, miraba de un hombre a otro, tratando de procesar lo que sucedía. Pero, ¿por qué? Finalmente logró preguntar. Roberto sonrió, una sonrisa genuina que hacía mucho no aparecía en su rostro. Porque me salvaste la vida esa noche, Daniel. No solo me salvaste del accidente, sino de algo mucho peor, de mi propia amargura y desconfianza en la humanidad. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de pasos en el pasillo. Era Jorge regresando con un sobre más grande en las manos. Roberto hizo un gesto para que se acercara. Daniel, ese sobre en tu armario era solo el comienzo, explicó Roberto, su voz ahora más suave. Descubrí tu historia, la de tu madre, tus 3 trabajos, tu sueño de estudiar medicina. ¿Y sabes qué? ¿Qué más descubrí? Que mantuviste tu integridad incluso cuando la vida te dio todos los motivos para perderla. Daniel permanecía inmóvil, sus manos aún temblando levemente. Don García, dándose cuenta de la gravedad de su error, comenzó a retroceder hacia la puerta, pero Roberto lo detuvo con una orden firme. Quédese donde está, don García. Necesitamos aclarar algunas cosas. Jorge entregó el sobre a Roberto, quien lo abrió con cuidado. Dentro había varios documentos y un cheque que hizo que los ojos de don García se abrieran de par en par. Daniel, este cheque cubrirá todo el tratamiento experimental de tu madre en el mejor hospital de la ciudad. Ya he organizado su traslado allí, y los médicos la están esperando. Además, Roberto hizo una pausa, observando la expresión atónita del joven. Aquí hay una beca completa para la Facultad de Medicina, que cubre todos los costos de alojamiento y materiales. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Daniel, que apenas podía mantenerse en pie. Pero, ¿por qué? Usted casi no me conoce. Todo lo contrario, respondió Roberto, su mirada también nublada por lágrimas contenidas. Conocí más sobre humanidad y carácter en 5 minutos contigo en esa carretera que en 68 años de vida empresarial. Podrías haber tomado millones en documentos, podrías haber robado mi reloj, mi cadena, podrías simplemente haberme dejado allí. Pero elegiste salvar una vida, sin esperar nada a cambio. Volviéndose hacia don García, que ahora parecía intentar fusionarse con la pared, Roberto continuó, en cuanto a ti, estás despedido. No solo de la gasolinera, sino de cualquier establecimiento de la cadena. Acabo de comprar la franquicia completa, y mi primera acción como propietario es asegurarme de que personas como tú, que juzgan y condenan sin pruebas, no tengan poder sobre personas como Daniel. Don García palideció, balbuceando disculpas incoherentes mientras se retiraba apresuradamente de la habitación. Daniel, aún procesando todo lo que sucedía, se dejó caer en la silla junto a la cama de Roberto. No sé cómo agradecer, comenzó, pero Roberto lo interrumpió. No agradezca. En realidad, soy yo quien debería agradecer. Usted me hizo darme cuenta de algo crucial, que la verdadera riqueza no está en los millones que acumulé, sino en la capacidad de hacer la diferencia en la vida de los demás. Pasé tanto tiempo construyendo un imperio financiero que olvidé construir algo mucho más importante, un legado de humanidad. Jorge, que observaba la escena en silencio, aclaró su garganta discretamente. Señor Méndez, hay algo más que necesitamos discutir. Roberto asintió, tomando otro documento de la carpeta. Daniel, hay una propuesta más que quiero hacer. Además de la beca y el tratamiento para su madre, quiero que sea parte de algo más grande. Estoy creando una fundación, la Fundación Nuevo Amanecer, enfocada en ayudar a jóvenes talentosos que, como usted, tienen el corazón en el lugar correcto pero necesitan una oportunidad. Y quiero que no solo sea el primer beneficiario, sino que también forme parte del consejo directivo. Daniel estaba asombrado, con las manos apretando el sobre con fuerza. Yo no sé nada sobre administrar una fundación. Pero sabe todo sobre integridad, compasión y determinación, respondió Roberto. Lo demás se puede aprender. Además,
¿Quién mejor para identificar a las personas que merecen ayuda que alguien que conoce de cerca las dificultades? En ese momento, una enfermera entró en la habitación, trayendo algunos medicamentos. Al ver la escena, Daniel llorando, Roberto emocionado, Jorge con sus documentos, dudó. «Está todo bien», la tranquilizó Roberto. «De hecho, está más que bien. Solo estamos siendo testigos de cómo un acto de bondad puede desencadenar una reacción en cadena de transformación». Mientras la enfermera administraba los medicamentos, Roberto observaba a Daniel, que aún trataba de asimilar todo lo que había sucedido. El joven que había arriesgado llegar tarde al trabajo para salvar a un desconocido ahora tenía su propia vida completamente transformada, no solo por la ayuda financiera, sino por la oportunidad de multiplicar ese gesto de bondad a través de la fundación. «A partir de hoy», declaró Roberto, «su única preocupación será estudiar y cuidar a su madre. Lo demás, sus antiguos trabajos, las cuentas, el alquiler, todo eso ya está resuelto. A veces, Daniel, el destino tiene una forma». Daniel asintió, recordando las largas conversaciones que tenía con Roberto durante sus visitas. El empresario se había convertido en algo más que un benefactor. Era un mentor, alguien que no solo ofrecía ayuda financiera, sino también sabiduría y orientación. «Él me enseñó mucho sobre administración y gestión de proyectos», explicó Daniel, sentándose junto a su madre. «La Fundación Nuevo Amanecer ya está en proceso de registro, y Roberto insiste en que participe en todas las reuniones de planificación». En ese momento, una enfermera entró en la habitación empujando un carrito con equipos para otra sesión de tratamiento. Carmen respiró hondo, preparándose mentalmente. Daniel sostuvo su mano, transmitiéndole fuerza y apoyo silencioso. «Señora Ramírez», la enfermera sonrió amablemente, «le traje algo para usted». El doctor Vega pidió que le informara que los últimos exámenes mostraron una reducción significativa del tumor. «El tratamiento experimental está funcionando mejor de lo que esperábamos». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Carmen, y Daniel sintió que su propio corazón se apretaba de emoción. Después de años de lucha, finalmente había una esperanza real de cura. Mientras tanto, en la oficina temporal que había instalado en su suite del hospital, Roberto Méndez trabajaba incansablemente en los detalles de la fundación. Jorge, su abogado, acababa de llegar con una nueva pila de documentos. «Los papeles para la compra del terreno están listos», informó Jorge, ajustándose las gafas. «El lugar es perfecto para la sede de la fundación, amplio, bien ubicado y con fácil acceso. Pero, señor Méndez, hay algo más que necesitamos discutir». Roberto levantó la vista de los documentos que estaba analizando. «¿Qué pasó, Jorge?» «Es sobre su hijo, Felipe». Llamó nuevamente, cuestionando sus decisiones recientes. «Está preocupado por el volumen de recursos que está dirigiendo a la fundación». Roberto suspiró profundamente. Felipe, su único hijo, se había convertido exactamente en el tipo de persona que él mismo era antes del accidente. Obsesionado con el dinero y el estatus, incapaz de ver valor más allá de los números en una cuenta bancaria. «Dile que mis decisiones están tomadas», respondió Roberto con firmeza. «La fundación será mi verdadero legado. Felipe ya tiene más dinero del que podría gastar en varias vidas, gracias a los fondos fiduciarios que creé para él. Es hora de hacer algo significativo con el resto de mi fortuna». Jorge observó a su cliente con curiosidad. En todos los años que había trabajado para Roberto, nunca lo había visto tan decidido, tan vivo. Era como si el accidente y el encuentro con Daniel hubieran despertado algo dormido en su alma. «Señor Méndez», comenzó Jorge vacilante, «si me permite la pregunta, ¿por qué está haciendo todo esto? Va mucho más allá de una simple retribución por haber sido salvado». Roberto se levantó de su silla con algo de dificultad, su pierna aún se estaba recuperando, y caminó hasta la ventana. Afuera, el sol de la tarde bañaba la ciudad con una luz dorada. «Sabe, Jorge, pasé toda mi vida creyendo que el éxito se medía por el saldo bancario. Construí un imperio, multipliqué fortunas, pero en el proceso, perdí algo mucho más valioso, mi humanidad. Hizo falta un joven que no tenía nada para salvarme y darme cuenta de que todo estaba mal». Hizo una pausa, observando un grupo de pájaros que volaban en formación en el cielo. «Daniel me mostró que la verdadera riqueza está en la capacidad de hacer la diferencia en la vida de los demás. Ese chico, que apenas tenía para comer, estaba dispuesto a arriesgar su empleo para ayudar a un extraño. Mientras tanto, yo, con todos mis millones, apenas confiaba en las personas a mi alrededor».
Jorge escuchaba atentamente, comenzando a entender la profunda transformación por la que su cliente estaba pasando. La Fundación Nuevo Amanecer no se trata solo de ayudar a las personas necesitadas, continuó Roberto. Se trata de identificar y nutrir lo que Daniel tiene naturalmente: bondad, integridad, compasión. Se trata de crear un efecto multiplicador de buenas acciones. En ese momento, un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era Daniel, que había subido para su visita diaria después de dejar a su madre descansando tras el tratamiento. Entra, Daniel, sonrió Roberto, su expresión iluminándose al ver al joven. Jorge y yo justamente estábamos discutiendo los próximos pasos de la fundación. Necesitamos tu opinión sobre algunos detalles. Daniel entró en la habitación, llevando una carpeta con anotaciones. En las últimas semanas, se había dedicado a estudiar gestión de organizaciones sin fines de lucro, decidido a honrar la confianza que Roberto había depositado en él. Los resultados de mi madre, comenzó Daniel, su voz quebrada por la emoción. El tratamiento está funcionando, señor Méndez. Los médicos dicen que tiene grandes posibilidades de una recuperación total. Roberto se acercó al joven, colocando una mano sobre su hombro. Eso es maravilloso, Daniel. Y por favor, ya te he pedido que me llames solo Roberto. Después de todo lo que hemos vivido, las formalidades son innecesarias. Los tres hombres se sentaron entonces para discutir los detalles de la fundación. Daniel presentó sus ideas para programas de mentoría y capacitación, mientras Jorge tomaba notas y Roberto observaba con orgullo el crecimiento del joven que había salvado su vida. La tarde avanzaba, y con ella, los planes para un futuro que ninguno de ellos hubiera imaginado solo unas semanas atrás. Una corriente de bondad se había iniciado esa noche oscura en la carretera, y ahora estaba a punto de transformarse en un movimiento que cambiaría innumerables vidas. La inauguración de la sede de la Fundación Nuevo Amanecer estaba marcada para esa mañana. El imponente edificio de 3 pisos, con su fachada moderna y jardines bien cuidados, representaba mucho más que una simple construcción. Era la materialización de un sueño nacido de un encuentro inesperado en una carretera oscura. Roberto Méndez, ya completamente recuperado del accidente, ajustaba su corbata frente al espejo de la oficina principal. A través de la amplia ventana, podía ver a los invitados comenzando a llegar para la ceremonia. Daniel había insistido en organizar personalmente cada detalle del evento, demostrando una dedicación que solo aumentaba el orgullo que Roberto sentía por él. Sin embargo, una llamada telefónica inesperada estaba a punto de sacudir esa mañana aparentemente perfecta. Señor Méndez, la voz de Jorge sonó urgente por teléfono. Tenemos un problema serio. Su hijo Felipe ha interpuesto una demanda de interdicción contra usted. Roberto sintió la sangre helarse en sus venas. ¿Qué dice? Está alegando que el accidente afectó su capacidad mental para tomar decisiones financieras. Está usando la creación de la fundación y la transferencia de recursos como evidencia de un comportamiento irracional. La noticia golpeó a Roberto como un puñetazo en el estómago. Felipe, su propio hijo, estaba tratando de arrebatarle el derecho de administrar su propio dinero. La ironía era palpable, justo ahora que finalmente estaba usando su fortuna de manera verdaderamente significativa. Hay más, continuó Jorge, su voz ahora más baja. Ha contratado investigadores privados. Están tratando de encontrar algo comprometedor sobre Daniel, algo que demuestre que lo está manipulando. Roberto se sentó pesadamente en su silla, sintiendo el peso de esa traición. En ese momento, un suave golpe en la puerta anunció la llegada de Daniel, que entró cargando algunos documentos para la ceremonia. Roberto, ¿todo bien?, preguntó Daniel, notando de inmediato la palidez de su mentor. Antes de que Roberto pudiera responder, voces alteradas resonaron por el pasillo. Felipe Méndez, acompañado de 2 hombres de traje probablemente abogados, entró en la oficina sin ser anunciado. Padre, comenzó Felipe, su tono cargado de una falsa preocupación. Esto es una intervención. No estás pensando con claridad. Este chico, señaló a Daniel con desprecio, obviamente se está aprovechando de tu vulnerabilidad después del accidente. Daniel permaneció en silencio, pero sus ojos reflejaban una mezcla de dolor e indignación. Roberto, por su parte, se levantó lentamente, su postura emanando una autoridad que hizo que todos en la sala guardaran silencio. Felipe, su voz era controlada, pero cargada de emoción. Acabas de darme el mayor regalo que podría recibir hoy. La confusión se reflejó en el rostro de su hijo. Acabas de demostrar, sin lugar a dudas,
que tenía razón al crear esta fundación. Mírate a ti, rico, privilegiado, con todas las oportunidades que el dinero puede comprar. Y, sin embargo, lo único que te preocupa es asegurarte de que más dinero siga llegando a tu cuenta. Roberto caminó hacia Daniel, colocando una mano sobre su hombro. Este joven al que acusas tuvo la oportunidad de robar millones esa noche. Estaba solo en una carretera oscura, con un hombre inconsciente y una maleta llena de documentos al portador. ¿Sabes qué hizo? Rasgó su propia camisa para detener mi sangrado. Felipe resopló con desdén. Y ahora está siendo muy bien recompensado por eso, ¿no? Una verdadera historia de oportunismo exitoso. Fue entonces cuando Carmen Ramírez, que había llegado silenciosamente a la puerta de la oficina, decidió intervenir. Aún usando un pañuelo de colores en la cabeza, pero con una fuerza renovada gracias al tratamiento exitoso, miró a Felipe con una dignidad que lo hizo retroceder un paso. Mi hijo, comenzó, su voz suave pero firme, trabajó desde los 14 años. Cuando su padre murió, asumió la responsabilidad de cuidarme, aunque solo era un niño. 3 trabajos, noches sin dormir, y aún así, nunca, ni una sola vez, se quejó ni dejó de sonreír. Se acercó más, sus ojos fijos en Felipe. ¿Sabes qué hizo con el primer pago que recibió del programa de becas de la fundación? Donó la mitad a una familia de nuestro antiguo barrio, donde la madre también tiene cáncer pero no tiene la misma suerte que yo de encontrar ayuda. Roberto observó la escena con una mezcla de admiración y tristeza. Carmen, incluso después de todo lo que había pasado, mantenía una dignidad y sabiduría que parecían iluminar el ambiente. Felipe, por su parte, parecía cada vez más incómodo, como si las palabras de ella estuvieran exponiendo verdades que prefería ignorar. Además, agregó Roberto, abriendo un cajón de su escritorio, tengo algo que mostrarte, Felipe. Sacó una carpeta gruesa, amarillenta por el paso del tiempo. Son los informes de los investigadores que contraté para seguirte durante los últimos 5 años. Felipe palideció visiblemente. ¿Tú me investigaste? Claro que sí. Soy un hombre de negocios, hijo. Siempre supe todo. Las fiestas excesivas, las inversiones fallidas que trataste de ocultar, los préstamos que tomaste de las empresas sin autorización. Pero mantuve todo en secreto, esperando que maduraras. Roberto abrió la carpeta, esparciendo algunas fotos sobre la mesa. Aquí estás tú, hace 3 meses, en un casino en Macao, perdiendo millones que no eran tuyos. Aquí, negociando con personas de dudosa reputación. Y aquí, firmando documentos con fechas alteradas para encubrir tus trapicheos. Los abogados que acompañaban a Felipe intercambiaron miradas preocupadas. Uno de ellos carraspeó, ajustándose la corbata nerviosamente. Señor Méndez, comenzó, quizás deberíamos discutir esto en un ambiente más. No hay nada que discutir, lo interrumpió Roberto. Jorge, por favor, entrégales los documentos que preparamos. Jorge, que había llegado silenciosamente momentos antes, distribuyó carpetas a los abogados. Aquí están las pruebas de todas las actividades irregulares del señor Felipe, junto con una notificación formal, está oficialmente desheredado y apartado de cualquier posición en las empresas Méndez. Felipe tambaleó como si hubiera recibido un golpe. Padre, no puedes hacer esto. Puedo y ya lo hice. Pero no te preocupes, el trust fund que creé para ti permanecerá intacto. Es más que suficiente para que vivas cómodamente, siempre y cuando aprendas a controlar tus gastos. Daniel, que había permanecido en silencio durante todo el enfrentamiento, dio un paso al frente. Felipe, sé que no lo vas a creer, pero lamento que las cosas hayan llegado a este punto. Tu padre es un hombre extraordinario. Está tratando de hacer algo significativo con su vida. Si tan solo pudieras ver. Cállate. Felipe explotó. Destruiste mi familia. Todo era perfecto antes de que aparecieras. No, hijo, intervino Roberto, su voz ahora más suave. Nada era perfecto. Solo éramos 2 personas vacías, midiendo nuestra importancia por el saldo bancario. Daniel no destruyó nuestra familia, él me ayudó a ver que aún tenía tiempo para construir un verdadero legado. Carmen se acercó a Felipe, su rostro demostrando una compasión sorprendente. ¿Sabes, joven? La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que podemos dar. Tu padre descubrió esto casi demasiado tarde. Aún tienes tiempo. Felipe miró a todos en la sala, su rostro una máscara de emociones conflictivas. Por un momento,
Pareció que algo de lo que se había dicho había penetrado su coraza de amargura. Pero luego, su orgullo herido habló más fuerte. «Se arrepentirán de esto», murmuró, dándose la vuelta para salir. «Todos ustedes». Cuando la puerta se cerró detrás de Felipe y sus abogados, un pesado silencio cayó sobre la sala. Roberto se sentó nuevamente, pareciendo súbitamente muy cansado. «Siento mucho que hayas presenciado esto, Daniel», dijo finalmente. «Y tú también, Carmen. Pero tal vez haya sido mejor así. Ahora podemos seguir adelante sin las sombras del pasado». Daniel se acercó a su mentor, colocando una mano sobre su hombro. «Usted hizo lo que tenía que hacer. Y la fundación representa mucho más que dinero o estatus. Se trata de transformar vidas, crear oportunidades». Carmen asintió, acomodando su pañuelo. «Y eso es lo que haremos hoy. Abajo, decenas de jóvenes esperan conocer el programa de becas. Les vamos a mostrar que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros». Roberto se levantó, ajustando nuevamente su corbata. El enfrentamiento con Felipe había sido doloroso, pero también liberador. Ahora, más que nunca, estaba seguro de su camino. «Vamos», dijo, caminando hacia la puerta. «Tenemos una inauguración que realizar. Y mucho trabajo por delante». Mientras bajaban hacia el vestíbulo principal, donde los invitados esperaban, Roberto reflexionó sobre lo irónica que podía ser la vida. Había perdido un hijo hoy, pero había ganado algo mucho más valioso, la certeza de que finalmente estaba haciendo lo correcto. 6 meses después de la inauguración de la Fundación Nuevo Amanecer, el trabajo estaba a toda marcha. El edificio, antes silencioso e imponente, ahora vibraba con vida y propósito. Decenas de jóvenes circulaban por los pasillos, cada uno con su propia historia de superación, todos unidos por el deseo de transformar sus vidas y ayudar a los demás. Daniel se había adaptado perfectamente al papel de director de proyectos de la fundación. Por las mañanas, se dedicaba a estudiar medicina. Por las tardes, coordinaba los programas sociales que él mismo había ayudado a crear. Su madre, Carmen, ahora completamente recuperada, también se había unido al equipo, coordinando un grupo de apoyo para familias de pacientes con cáncer. Roberto observaba todo con satisfacción desde su oficina en el último piso. La transformación en su vida era evidente para todos. El antiguo empresario frío y calculador había dado paso a un hombre sereno y realizado. Sin embargo, una sombra aún rondaba su conciencia. Felipe, su hijo, había desaparecido por completo después del enfrentamiento en la inauguración. «Señor Méndez», la voz de su secretaria sonó por el interfono. «El señor tiene una visita urgente». Era Jorge, su abogado, y su expresión grave indicaba que algo serio había sucedido. «Roberto», comenzó Jorge, sin rodeos. «Felipe fue internado anoche. Sobredosis». El mundo pareció congelarse por un momento. Roberto sintió el peso de esas palabras como un golpe físico. ¿Él está? «Está vivo», Jorge se apresuró a aclarar. «Pero la situación es crítica. Los médicos dicen que los próximos días serán decisivos». Roberto se hundió en su silla, sintiendo el peso de todas sus decisiones. La última conversación con su hijo, las duras palabras intercambiadas, la herencia negada, todo eso ahora parecía pequeño e insignificante frente a la posibilidad de perderlo para siempre. Daniel, que llegaba para una reunión programada, se detuvo en la puerta al percibir la tensión en el ambiente. ¿Ha pasado algo? Roberto miró al joven que se había convertido en un hijo para él, y la ironía de la situación no le pasó desapercibida. Mientras construía una nueva familia con Daniel y los miembros de la fundación, su propio hijo se sumergía en un abismo de autodestrucción. «Felipe está en el hospital», explicó Roberto, su voz entrecortada. «Sobredosis». Daniel no dudó. «Tenemos que ir allá. Ahora». «Daniel, no entiendes», comenzó Roberto. «Después de todo lo que dijo, todo lo que hizo». «Lo entiendo perfectamente», lo interrumpió Daniel con firmeza. «Entiendo que es tu hijo, y que necesita ayuda. La fundación existe precisamente para eso, para ayudar a las personas que han perdido el rumbo. ¿Por qué sería diferente con él?» Roberto sintió que las palabras de Daniel le golpeaban el corazón con la misma fuerza que aquel primer encuentro en la oscura carretera. Una vez más, el joven le estaba enseñando sobre compasión y perdón. En el hospital, el escenario era desolador. Felipe estaba en una unidad de cuidados intensivos, conectado a varios aparatos. Su rostro, antes siempre altivo y despectivo,
ahora estaba pálido y vulnerable. Roberto se acercó a la cama con pasos vacilantes, sintiendo el peso de cada decisión que los había llevado hasta allí. Los médicos dicen que estaba en un hotel barato en las afueras de la ciudad, explicó Jorge en voz baja. Fue el gerente quien lo encontró y llamó a la emergencia. Aparentemente, había perdido todo en apuestas. La última parte del Trust Fund fue toda para pagar deudas de juego. Daniel observaba la escena unos pasos atrás, con el corazón apretado por el dolor evidente en el rostro de Roberto. Como estudiante de medicina, podía entender la gravedad de la situación por los monitores y los aparatos. El cuadro era crítico, pero había esperanza. Roberto, llamó suavemente Daniel. ¿Puedo hablar contigo un momento? En el pasillo del hospital, lejos de los pitidos de las máquinas, Daniel expuso su plan. La fundación tiene un programa de rehabilitación que desarrollamos para jóvenes con dependencia química. Es uno de los mejores del país, con un equipo multidisciplinario completo. ¿Sugieres que? Sí. Felipe necesita más que desintoxicación médica, necesita un programa completo de recuperación. Y lo más importante, necesita sentir que tiene una oportunidad real de empezar de nuevo. Roberto miró largo rato al joven frente a él, maravillado una vez más con su capacidad para ver más allá de las apariencias, para encontrar posibilidades donde otros solo verían problemas. Después de todo lo que él hizo, de cómo te trató, ¿todavía quieres ayudarlo? Daniel sonrió suavemente. ¿Sabes qué aprendí de ti en estos meses? Que a veces las personas más difíciles de ayudar son precisamente las que más necesitan ayuda. En ese momento, uno de los monitores dentro de la habitación comenzó a sonar frenéticamente. El equipo médico corrió a atender a Felipe, que estaba teniendo una convulsión. Roberto intentó entrar, pero una enfermera lo detuvo. Fibrilación, gritó uno de los médicos. Preparar desfibrilador. Los minutos siguientes parecieron una eternidad. Roberto se aferraba al brazo de Daniel, mientras observaban impotentes cómo el equipo médico luchaba por estabilizar a Felipe. El sonido del desfibrilador resonaba por el pasillo, cada descarga eléctrica haciendo que Roberto temblara como si él mismo estuviera recibiendo la descarga. Pulso normalizado, anunció finalmente uno de los médicos. Está estable. Roberto se desplomó en una silla cercana, las lágrimas finalmente rompiendo la barrera de autocontrol que había mantenido hasta entonces. Daniel permaneció a su lado, una presencia silenciosa pero reconfortante. Cuando sufrí el accidente, comenzó Roberto, su voz entrecortada, no pensaste ni dos veces antes de ayudarme. No importaba quién era yo, cuánto dinero tenía o lo que esa ayuda podría costarte el trabajo. Simplemente hiciste lo que era correcto. Hizo una pausa, mirando a través de la ventana de la habitación a su hijo inconsciente. Y ahora, incluso después de todo lo que Felipe hizo, estás aquí, dispuesto a ayudarlo de la misma manera. ¿Cómo lo haces, Daniel? ¿Cómo mantienes esa humanidad? Daniel se sentó al lado de Roberto, pensando cuidadosamente en su respuesta. Mi padre solía decir que la verdadera medida de una persona no está en cómo trata a quienes lo merecen, sino en cómo trata a quienes no lo merecen. Felipe está perdido, así como yo lo estaba antes de conocerte. La diferencia es que tuve la suerte de encontrar a alguien que creyó en mí. Roberto se secó los ojos, una nueva determinación apareciendo en su rostro. Tienes razón. Cuando Felipe despierte, no solo le ofreceremos el programa de rehabilitación, sino también una oportunidad real de empezar de nuevo. En la fundación, podrá aprender el verdadero valor del trabajo, de la honestidad, de la compasión. Y lo más importante, añadió Daniel, tendrá la oportunidad de descubrir que existe una satisfacción mucho mayor en ayudar a los demás que en acumular riquezas. En las semanas siguientes, mientras Felipe luchaba por recuperarse físicamente, comenzaba a ocurrir una transformación más profunda. La experiencia de casi morir, combinada con el perdón y apoyo inesperados, había roto algo dentro de él, no para destruirlo, sino para reconstruirlo. El programa de rehabilitación de la fundación resultó ser exactamente lo que Felipe necesitaba. Por primera vez en su vida, estaba siendo tratado no como el hijo privilegiado de Roberto Méndez, sino como simplemente otra persona necesitada de ayuda. Y, sorprendentemente, esta ausencia de privilegios especiales estaba teniendo un efecto profundamente positivo. Roberto observaba esta transformación con una mezcla de alegría y arrepentimiento. Alegría al ver a su hijo finalmente encontrando un propósito, arrepentimiento por no haberse dado cuenta antes de que Felipe necesitaba más su amor y orientación que su fortuna.
La Fundación Nuevo Amanecer se había convertido no solo en un centro de apoyo para jóvenes necesitados, sino en un lugar de curación y reconciliación para la propia familia Méndez. El accidente que casi le costó la vida a Roberto había desencadenado una serie de eventos que, a través de la inquebrantable bondad de Daniel, ahora estaba salvando la vida de su hijo. Era una prueba viva de que, a veces, los encuentros más significativos de nuestras vidas ocurren en los momentos más inesperados, y que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de dar. Un año había pasado desde esa noche crítica en el hospital. La Fundación Nuevo Amanecer se había convertido en un modelo de éxito en transformación social, con sucursales abiertas en otras ciudades. Lo que comenzó con un encuentro casual en una carretera oscura se había transformado en un movimiento que cambiaba cientos de vidas. En una mañana soleada de primavera, Roberto caminaba por los pasillos de la fundación, apoyándose ligeramente en su bastón, el único vestigio permanente del accidente que había cambiado su vida. Observaba el movimiento de los jóvenes que participaban en los diversos programas, cada rostro contando una historia diferente de superación. Su corazón se llenaba de orgullo al ver a Felipe, ahora completamente recuperado, guiando a un grupo de dependientes químicos en rehabilitación. Su hijo ya no era aquel joven arrogante obsesionado con el dinero, se había convertido en un hombre maduro, dedicado a usar su propia experiencia para ayudar a otros a encontrar su camino. Es increíble cómo las personas pueden cambiar cuando tienen una oportunidad real, comentó Daniel, que caminaba a su lado. Ahora en su tercer año de medicina, él dividía su tiempo entre los estudios, donde se destacaba como uno de los mejores alumnos, y la dirección de la fundación, donde su sensibilidad natural para entender las necesidades de los demás marcaba la diferencia. Tú me hiciste creer en esto, respondió Roberto, deteniéndose para observar a su hijo a través de la ventana de la sala de reuniones. Felipe era como yo, pensaba que el dinero era la única medida de valor en el mundo. Ahora, mira lo que es. Dentro de la sala, Felipe compartía su propia historia de recuperación con el grupo. Su voz, antes arrogante, ahora llevaba la humildad de quien tocó fondo y descubrió que la verdadera fuerza está en extender la mano para ayudar a otros a levantarse. Pensaba que lo tenía todo, decía al grupo. Dinero, estatus, privilegios. Pero estaba completamente vacío por dentro. Fue necesario perderlo todo, llegar al fondo del pozo, para entender que la verdadera riqueza está en las conexiones que hacemos, en las vidas que tocamos. Carmen, que ahora coordinaba varios proyectos en la fundación, se acercó a ellos con una sonrisa en el rostro. Su salud se había restablecido por completo, y irradiaba una energía que contagiaba a todos a su alrededor. El pañuelo de colores que antes cubría su cabeza durante el tratamiento ahora era usado como un accesorio elegante, un símbolo de su victoria sobre la enfermedad. ¿Han visto las últimas estadísticas?, preguntó, mostrando una carpeta con informes. El 92% de los jóvenes que pasaron por nuestros programas están empleados o estudiando. El 75% de ellos ya han iniciado sus propios proyectos sociales en sus comunidades. Roberto sonrió, recordando cómo todo había comenzado. Es el efecto dominó de la bondad, dijo. Cada persona que ayudamos se vuelve capaz de ayudar a otras, y así el ciclo continúa. En el patio de la fundación, un grupo de jóvenes participaba en un taller de capacitación profesional. Entre ellos estaba María, una chica de 17 años que recordaba mucho a Daniel en sus primeros días, determinada, resiliente, con un brillo especial en los ojos a pesar de las dificultades de la vida. Me recuerda mucho a ti, comentó Roberto a Daniel, observando a la joven. La misma determinación, la misma integridad. ¿Sabías que ella encontró una cartera con dinero la semana pasada e hizo todo lo posible por devolverla a su dueño? Daniel sonrió, pensativo. ¿Sabes qué es lo más impresionante? Cómo una sola decisión puede cambiar tantas vidas. Si esa noche simplemente hubiera seguido adelante. Pero no lo hiciste, interrumpió Roberto. Y eso hizo toda la diferencia. No solo para mí, sino para cientos de personas que ahora tienen una verdadera oportunidad de transformar sus vidas. El sonido de risas llamó su atención. En el jardín de la fundación, un grupo de niños participaba en actividades recreativas, como parte del programa de apoyo a las familias atendidas. Entre ellos, algunos eran hijos de exdependientes químicos que se habían recuperado a través del programa coordinado por Felipe. Cada sonrisa allí, comentó Felipe, uniéndose a ellos después de su sesión, representa una familia que se está reconstruyendo. Cuando estaba en el fondo del pozo,
nunca imaginé que un día estaría aquí, ayudando a otros a encontrar su camino. Roberto observaba a su hijo con lágrimas en los ojos, apenas creyendo en la transformación que veía frente a él. El joven arrogante que solo se preocupaba por el estatus y el dinero se había convertido en un hombre dedicado a hacer la diferencia en la vida de los demás. Padre, continuó Felipe, estaba pensando en expandir el programa de rehabilitación. Tenemos una lista de espera creciente, y creo que podríamos hacer más si pudiéramos abrir una nueva unidad en la zona sur de la ciudad. Es donde hay una mayor concentración de casos de dependencia química. Claro, hijo, respondió Roberto, colocando una mano en el hombro de Felipe. La fundación es tanto tuya como de Daniel ahora. Ustedes son el futuro de todo esto. Mi papel ahora es más de consejero, ustedes son los que realmente hacen que las cosas sucedan. Daniel sonrió, recordando su propio viaje. De joven trabajador en una gasolinera luchando por sobrevivir, a director de una de las mayores fundaciones sociales del país. La vida realmente tiene una forma peculiar de sorprender. Sabéis, dijo, a veces me pregunto si aquel accidente fue realmente un accidente. Parece más como si el destino hubiera conspirado para unir, para enseñarnos que la verdadera riqueza está en las conexiones que hacemos, en las vidas que tocamos. Carmen, que escuchaba la conversación, añadió, cada persona que pasa por aquí lleva un poco de esta lección consigo. Es como una luz que se dispersa, iluminando cada vez más vidas. Roberto miró al grupo reunido allí, su hijo Felipe, ahora recuperado y dedicado a ayudar a otros, Daniel, que se había convertido en un segundo hijo, Carmen, que irradiaba fuerza y esperanza, y todos los jóvenes cuyas vidas estaban siendo transformadas por la fundación. El destino pudo habernos unido, respondió él, pero fueron nuestras decisiones las que nos trajeron hasta aquí. La decisión de Daniel de parar y ayudar a un extraño. Mi decisión de usar mi fortuna para algo más grande que yo mismo. La decisión de Felipe de aceptar ayuda y cambiar su vida. Y ahora, completó Felipe, la decisión de continuar este trabajo, de expandir este legado. Cada persona que ayudamos es una nueva oportunidad para multiplicar esta cadena de bondad. Una joven madre pasó por ellos, cargando a su bebé. Ella era una de las beneficiarias del programa de apoyo a las familias, y su sonrisa al saludarlos hablaba más que 1000 palabras sobre el impacto del trabajo de la fundación. El sol de la mañana entraba por las ventanas, iluminando al grupo reunido allí. Era un momento de reflexión sobre cómo un simple acto de bondad podía desencadenar una ola de transformaciones que continuaría mucho más allá de ellos. La Fundación Nuevo Amanecer se había convertido en algo más que un nombre, era un símbolo de esperanza, una prueba viva de que nunca es tarde para empezar de nuevo, para hacer la diferencia, para descubrir que la verdadera riqueza está en el poder de la conexión humana y en la capacidad de compasión. Y así, lo que comenzó como un encuentro casual en una noche oscura se había transformado en un movimiento de luz y esperanza, tocando cada vez más vidas, demostrando que, a veces, los mayores tesoros son aquellos que no pueden medirse en dinero, sino en sonrisas, en recuperaciones, en nuevos comienzos. Mientras el día avanzaba en la fundación, nuevos rostros llegaban, nuevas historias comenzaban a escribirse. El ciclo de transformación continuaba, demostrando que un solo acto de bondad realmente puede cambiar el mundo, una vida a la vez. ¿Y tú, que has seguido esta jornada hasta aquí, qué piensas de esta historia de transformación y segundas oportunidades? ¿Qué lecciones has sacado de este encuentro inesperado entre Roberto y Daniel? Comparte tus impresiones en los comentarios y cuéntanos si has vivido o presenciado alguna experiencia similar de cambio de vida. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Así podemos seguir trayendo historias emocionantes que nos hacen reflexionar sobre el verdadero significado de la riqueza y el éxito. Hasta la próxima.